de tanta actividad terapéutica. Podemos empezar por definir el neurofeedback como una sumatoria de conocimientos que se han venido dando a lo largo del tiempo en la humanidad, empezando con el conocimiento obtenido en el electroencefalograma humano. El conocimiento que se vino dando después respecto de los principios del aprendizaje, cómo el cerebro aprendía y cómo se manifestaba, y un concepto relativamente nuevo, pero de muchísima importancia, que cada vez pesa más en todas nuestras actividades relacionadas con el cerebro, que es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de adaptarse a muchas circunstancias, bien sea en un proceso de conocimiento como tal, o bien sea en los procesos de repararse de situaciones, de agresiones del medio, de enfermedades, en fin. Todo esto, por supuesto, le sumamos lo que se ha venido aprendiendo de la retroalimentación biológica, un concepto ya un poco más antiguo, más decantado, y por último, la autorregulación. Entonces, esa sumatoria de electroencefalograma, de aprendizaje, neuroplasticidad, retroalimentación biológica, el conocido biofeedback y la autorregulación nos han venido a servir para detectar, controlar y cambiar la actividad eléctrica del cerebro. Actividad eléctrica que se manifiesta, como todas las actividades de esta naturaleza, en forma de ondas. En esto, por supuesto, ha venido jugando un papel muy importante la electrónica, la tecnología informática, el desarrollo de software, de programación, que finalmente se unieron para crear una plataforma clínica desde la cual se puede monitorear, observar, dirigir la intervención relacionada con el neurofeedback. En esencia es evaluar, comprender y cambiar la actividad del cerebro, pero de una manera más voluntaria que simplemente ser un poco sujetos pasivos de esa actividad cerebral que de alguna manera viene y se nos sale algo de control. El neurofeedback permite tomar el control, permite aprender a controlar eso, una parte por lo menos de ese comportamiento. Y por supuesto, para apoyarnos en los procesos de ayuda para los pacientes en sus problemas psicológicos, con los colegas psicólogos y el comportamiento, desde luego. Entender el neurofeedback, entender la electroencefalografía, aparte de entender, de recordar aquella actividad que se expresa en forma ondulatoria, que es básicamente una perturbación de una propiedad que bien puede ser por actividad eléctrica, magnética, de presión. En el caso del cerebro, se dan diferencias específicamente de tipo eléctrico y estas diferencias tienen una actividad ondulatoria que se expresa en términos de amplitud y en términos de frecuencia. Si visualizamos una onda, el pico superior y el pico inferior representan la amplitud de esa onda y el número de veces que se repite en unidad de tiempo se refiere a la frecuencia con que se está presentando la onda respectiva de la que hablamos. Ahora bien, esa actividad de la onda en términos del cerebro fue una actividad que se empezó a estudiar a partir de Hans Berger entre 1929 y el 1938, a partir de la publicación de 14 informes de electroencefalografía, donde se veía la representación gráfica en ese electroencefalograma de las alteraciones cognitivas y neurológicas de los pacientes. Allí se dio una gran importancia a un estudio del llamado bloqueo. Las ondas alfa, un tipo de ondas que tenemos, que producimos en el cerebro, son un estado donde el cerebro está en un estado inactivo, básicamente cuando estamos con los ojos cerrados, pero en cuanto se abren los ojos y nos hacemos conscientes del entorno, cuando se pone atención a algo, en ese momento esa inactividad aparente de las ondas alfa se transforma en un bloqueo alfa. Ese bloqueo alfa se le hizo un análisis cuantitativo, se encontró que había una gradualidad en él,
que había que considerar un concepto de sincronía para reflejar más tarde estos gradientes, estos cambios que se iban dando. En los lógicos del sueño, por ejemplo, el electroencefalograma se analiza de una manera cualitativa y permite identificar las anormalidades relacionadas bien con actividades convulsivas o con trastornos del sueño. A partir de análisis cuantitativos, matemáticos, estadísticos, se empezaron a tipificar medidas de frecuencia que daban los tipos de onda cerebral, medidas de amplitud que da, por así decirlo, la fuerza de onda cerebral, y relaciones de fase, la sincronía de las ondas cerebrales. He expresado todo esto en sus estudios, en los estudios de Kaiser en el 2005. El análisis cuantitativo permitió establecer patrones, establecer bases de datos para después comparar los perfiles de esos electroencefalogramas de los individuos con respecto de lo que se había encontrado como los comportamientos normales. Estas bases de datos permiten evaluar de manera confiable las características reales de las ondas y documentar su cambio debido al entrenamiento del neurofeedback, de la manifestación de esa neuroplasticidad de la que estábamos hablando. Esa ha sido una inquietud mía bastante marcada. Yo estoy muy recién aterrizado en estos conceptos del neurofeedback, estoy adentrándome apenas en él, pero sí me preocupa y me preguntaba sobre cómo se podía establecer el diagnóstico, establecer desde dónde estoy partiendo para poder llegar a hacer un manejo en un paciente. Evidentemente se hace a partir de la comparación de las ondas con esas bases de datos generadas, estudiadas, pero son ondas que se miden en actividades cerebrales que tienen una representación eléctrica bastante débil. Estamos hablando de que son ondas, que lo dice Kaiser en un estudio del 2005, que se miden en millonésimas de voltio y a esta unidad de medida se la conoce como microvoltio. Esta medición no es absolutamente estándar de persona a persona, puesto que hay elementos que distorsionan la medición. Sabemos que hay diferencias, por ejemplo, en el grosor óseo, en el grosor del cráneo, las características de la piel. Seguramente las pieles grasas pues tendrán menor conductividad que las pieles más secas. El pulso arterial, por supuesto, también genera elementos que pueden distorsionar estas mediciones de las ondas. La tensión muscular misma. Tensión a sus músculos, por ejemplo, de la cara, el músculo grande que nos ayuda a masticar, que viene desde arriba, de encima de las orejas, que es el músculo temporal, o el músculo macetero, que está rodeando la parte inferior, la esquina de la mandíbula. Los movimientos oculares también producen alteraciones en estas mediciones de las ondas. Se puede controlar un poco estos cambios, estas distorsiones de las mediciones, reubicando los sensores, limpiando la piel, pidiéndole al paciente de manera específica que relaje sus músculos, su mandíbula, y además con un apoyo de un proceso automatizado, matemático, un algoritmo que permite minimizar estos efectos de distorsiones que se lo conoce como artifacting, y que se presenta, por supuesto, en el libro del cual estamos haciendo para esta charla. Perdónenme un segundo, reviso si acabo de descargar. Muy bien, David, si me estás escuchando, acabo de enviarte el enlace de Google Drive al correo para poder acceder a la presentación. Listo, ya estoy actualizando a ver si el correo. Sí, ahí ya me aparece el conceptos básicos, principios del neurofeedback.
Listos. Bueno, una vez que Listo. abramos la presentación se podrá ver, quería ilustrarles uno de los protocolos que hay para la ubicación de estos sensores, de estos electrodos en el cuero cabelludo para poder hacer las mediciones. Estos electrodos, espero poder mostrar el gráfico ahorita, tienen distintas disposiciones de acuerdo con lo que se quiera medir. Cada sensor en esta ubicación que se hace habitualmente según el protocolo determinado que se esté usando, lee alrededor de 1.000 millones de neuronas de la corteza cerebral. Pero como algunas están produciendo un potencial de un tipo, una corriente de un tipo, y otras están produciendo corrientes de otro tipo, entre sí estas corrientes se cancelan y finalmente el electroencefalograma lee aquella fracción remanente, aquella fracción que quedó de esa sumatoria, por así decirlo, debajo del área del sensor. Esa diferencia entre los dos sensores, el uno llamado activo y el otro referente, es lo que mide y amplifica el electroencefalograma. Los sensores... Doctor, te pregunto, ¿en qué diapositiva te pongo? Ya ahí ya está la presentación. El 15, por favor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos 15, por favor. Listo. Exacto, esa era de la que estaba hablando. Entonces, si ustedes observan en el gráfico de la derecha, hay una representación de uno de los protocolos que hay para ubicación de los sensores, de los electrodos. Si se dan cuenta, tiene algunas normas, por así decirlo, de ubicación. El lado izquierdo tiene números impares que se alcanzan más o menos a ver. El lado derecho tiene números pares. Hay una ubicación central que están representadas con color negro. Y son las ubicaciones para esos electrodos. Y finalmente, pues la diferencia de esos suma de corrientes que se están presentando en las neuronas medidas, ese remanente es el que se mide. La siguiente, por favor. Aló. La siguiente, por favor. Bien, la información desde luego es necesario manejarla, el software, el aparato la comprime, la representa de muchas formas en el Sistema Internacional 1020, que es el que está representado en ese gráfico que les estaba mostrando. La representa, hace las mediciones en esos distintos puntos, pero igualmente hay otras representaciones donde puede haber una especie de superficie representada, un gráfico topográfico bidimensional del cerebro. También puede haber un gráfico tridimensional que muestra incluso la estructura cerebral interna con representaciones de los colores. Estamos en el 17. Muy bien, el 18, el siguiente, por favor. En el libro aparece la gráfica que está ubicada en el lado izquierdo de la pantalla, donde están las distintas áreas cerebrales de las cuales se está haciendo la medición. Ubicaciones convencionales que manejamos en general están representadas allí y la medición puede hacerse tomando la grabación de un solo sitio, como la parte central, la coronilla en la cabeza, que es el punto CZ, y esa medición del amplificador con la amplificación necesaria y el software de fabricante permite hacer ya algunos estudios.
se comparan de acuerdo con los resultados en las bases de datos que se tienen y se estudian con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, acorde con lo que acabábamos de mencionar del bloqueo alfa, donde cambia el comportamiento de las ondas si tenemos los ojos cerrados o los ojos abiertos. Siguiente, por favor. El grupo que hablaron por WhatsApp, todos están escuchando bien y viendo la presentación. Tú estás viendo la presentación también, doctor, ¿cierto? Sí, 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 gracias. Listo, perfecto. Bueno, se puede realizar el electroencefalograma inspeccionando unos puntos específicos, de acuerdo con el autor que nos trae el libro Demos en 2005, en los puntos, en el central que mencionábamos ahora, que está en la parte superior, negro central, es el CZ, el C3 que está en el lado izquierdo de este que acabamos de mencionar, y el C4 que está al lado derecho. Ya se puede hacer una lectura. Se genera una matriz espectral tridimensional desde un solo sitio. Esta matriz presenta zonas de lectura, zonas específicas llamadas épocas, como se denomina en el libro, y que son repetidas de manera secuencial, una por segundo. Esto genera a su vez una representación tridimensional del electroencefalograma, se codifica, se ayuda a la codificación con colores para representar elevaciones y vallas y de esa manera poder tener una representación de la fuerza de las ondas cerebrales a través de los distintos anchos de banda de las ondas que se están leyendo. Siguiente, por favor. Hay una valoración distinta de la que venimos mencionando, que es la valoración llamada Quick-Q, que es una valoración de 5 canales que desarrolló Paul Swingle. Evalúa 5 localizaciones en la parte superior de la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, en el lado frontal izquierdo de la cabeza, que se denomina F3, uno de los puntos rojos, el frontal derecho, y FZ, que es el central y frontal de la cabeza. Siguiente, por favor. 21. Sí, por favor. Listo. La 21, eso. Esto permite tipificar los problemas asociados con cada área, la calidad de las ondas, y los comunes como déficit de atención, trastorno de hiperactividad, problemas cognitivos, informaciones sobre trauma, sueño, dolor, trastorno obseso-compulsivo, y es algo que se puede hacer, como el nombre lo indica, muy rápidamente. Toma alrededor de 20 minutos hacerlo, según lo que indica el libro. Se evalúa ojos abiertos, ojos cerrados, y por supuesto se pone una tareita de lectura, de matemáticas, un reto cognitivo para poder visualizar la información respectiva, que se compara a su vez con las bases de datos ya generadas, y luego viene un informe donde habla de la amplitud de ondas cerebrales y da proporciones y pautas de entrenamiento para el entrenamiento de neurofeedback. Es decir, ¿qué hay que hacer para poder modificar esa información que se obtuvo inicialmente? La que sigue, por favor. Listo, Giovanni. Este tipo de evaluación en el electroencefalograma hay un completa, utiliza 19 canales
y se utiliza cuando hay, por ejemplo, un trauma, la sospecha de un trauma cráneoencefálico grave, una desregulación neurológica significativa por lesiones en general, por una hipoxia, por falta de oxígeno, por fiebre alta, por accidentes cerebrovasculares, enfermedades orgánicas en general. Es el que permite obtener mayor información. Al igual que el Quick-Q, tomará muestras con los ojos abiertos, los ojos cerrados, y se hace la tarea cognitiva necesaria para poder valorar en cada una de esas situaciones y hacer las comparaciones del caso. Siguiente, por favor. El libro deja muy claro que el neurofeedback reparar el daño cerebral estructural, pero sí aquello que quedó como remanente después de ese trauma se le puede ayudar a mejorar el funcionamiento. Hay una cosa importante que me parece, lo hemos hablado en algunas de las charlas, que me parece importante recalcar acá, y es la cúrcuma como apoyo para lograr reparación de estructuras cerebrales. Hay estudios muy interesantes en situaciones de muy distinto tipo, en diabetes, en secuelas de trombos cerebrales, de infartos cerebrales. La cúrcuma ayuda, vale la pena considerarla, echarle un vistazo y de pronto utilizarla como apoyo en aquellos pacientes que hayan tenido este tipo de problemas. Gracias. Hay un tipo de electroencefalograma que es el electroencefalograma cuantitativo, que se adapta particularmente bien a identificación para diagnósticos psiquiátricos que permitan diferenciar entre distintos tipos de patologías. Por ejemplo, para distinguir entre un delirio, una demencia, una depresión, la esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo, valorar trastornos cognitivos, problemas de atención, del desarrollo, distinguir cuando hay un problema de comportamiento inducido por el medio ambiente o por medios endógenos como el consumo reiterado de alcohol o de sustancias psicotrópicas, y por supuesto para evaluar el síndrome que se produce después de un golpe. No necesariamente, incluso en algunas circunstancias, esas afectaciones no se manifiestan, por ejemplo, en tomografías, pero sí se pueden reconocer con el electroencefalograma cuantitativo. Hay dos paradigmas de aprendizaje involucrados con el neurofeedback. Hablamos de los condicionamientos operantes y clásicos, de los que se han mencionado algo, los colegas psicólogos los han mencionado en charlas anteriores. El condicionamiento operante es cuando se hace un comportamiento voluntario que se quiere reforzar, se le recompensa para aumentar la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. El experimento que se describe, que es el más habitual, era el uso de laberintos para entrenar a ratas, y cuando estas ratas de casualidad encontraban la forma de salir del laberinto para premiarse con alguna comida que se encontraba afuera, entonces cada vez que la rata se volvía a introducir en la misma jaula, lo hacía más rápido el encontrar la forma de salir. Ese es un tipo de condicionamiento operante. El clásico, según lo que entendí, es el comportamiento más del tipo pavloviano, donde el comportamiento involuntario o autónomo se apareja con un estímulo condicionado, es decir, se van haciendo la respuesta a unas conductas, la conducta se evoca mediante algunos estímulos para que luego se asocie a esos estímulos esa conducta. El estímulo condicionado, una vez que se ha aparejado a eventos repetitivos, provoca la respuesta involuntaria. Citan, por ejemplo, en aquellos ejemplos pavlovianos,
el hecho de que sonaba la campanita y el perro empezaba a saludar. La siguiente, por favor. La aplicación en el caso del neurofeedback es cuando ese paciente, mediante una actividad de tipo genera una onda específica que se está buscando, se le da una recompensa de tipo visual auditivo. Si está en un juego, en un videojuego, entonces se le permite progresar, se le permite escuchar una cantidad de música determinada que le gusta o una película que le gusta, en fin. Y esto hace que se fortalezca la tendencia a repetir esa conducta que estamos buscando, en este caso, la producción de la onda específica. Condicionamiento clásico es cuando hay una onda que está vinculada con un comportamiento, por ejemplo, como calma, como enfocarse durante una actividad deportiva, durante una actividad cognitiva, enfocar completamente los recursos cerebrales, y la respuesta lleva a que cuando se consigue la onda cerebral, la respuesta lleva a que el comportamiento específico se repita, se mantenga, y de esa forma se optimiza el rendimiento en ese sujeto que se está trabajando. Siguiente, por favor. En neurofeedback se utilizan también otras formas de aprendizaje como el refuerzo secundario, generalización y la extensión. Los ejemplos de refuerzo secundario son, por ejemplo, el estímulo verbal, la felicitación, los premios por completar una sesión de neurofeedback. Esos premios son cosas tan elementales como, por ejemplo, tener un cofre de tesoro que le permita a la persona escarbar después de buscar en él algo que le guste, no sé, unas monedas, algunos elementos que le refuerzan, que le producen un pequeño placer por el hecho de haber completado la sesión de neurofeedback. La generalización consiste en hacer que se aplique lo que se ha aprendido ya en el mundo exterior, en el trabajo, en los entornos en general corrientes de ese paciente. Ese paciente, antes de abordar una acción en esas áreas, en su trabajo, en la casa, en el colegio, entonces mentalmente evoca los eventos que le permiten enfocarse en esa conducta específica y así logra llevar a cabo eso que se está proponiendo. Y la extinción, por lo último, ocurre cuando un estímulo se combina con un estímulo condicionado, ya no se combina con el estímulo no condicionado, y de esa manera el comportamiento no se refuerza para lograr que se extinga. Eso es lo que se busca en última instancia. Siguiente, por favor. Investigadores Thompson y Thompson en el 2003 menciona el libro que destacan que la teoría del aprendizaje por sí sola no explica, no muestra satisfactoriamente por qué el neurofeedback parece dar resultados tan duraderos. Sugieren que hay cambios estructurales en el cerebro que hacen que se produzcan cambios tanto en la producción de neurotransmisores como en la producción de sinapsis cerebrales. Ese fenómeno también se ha creído que está relacionado con la neuroplasticidad, y a esto se refiere Swingle en una de sus publicaciones relacionada por el libro, y definió la neuroplasticidad como esa capacidad que tiene el cerebro para ser modificado por el aprendizaje, entre otros estímulos. Se creía, por ejemplo, que la inteligencia y el daño cerebral eran permanentes, y hoy día se tiene claro que hay capacidad de regenerarse.
Esto está reforzado por muchas investigaciones que lo especifican, y el cerebro logra capacidades asombrosas de regeneración, crecimiento y cambio, lo cual le da un valor muy importante a las respuestas a lo que consigue el neurofeedback, el entrenamiento con el neurofeedback. Siguiente, por favor. Entonces, se llega a la conclusión que el neurofeedback cambia efectivamente la estructura celular del cerebro, produce ramificación de axones neuronales nuevos, hay crecimientos sinápticos nuevos, y estos mecanismos de comunicación cerebral son los que finalmente le dan su capacidad al neurofeedback de variar esa respuesta que estamos buscando. Siguiente, por favor. El neurofeedback realmente restaura el funcionamiento neuronal, como se dijo hace un rato, en aquellas áreas remanentes después de un trauma, por ejemplo. Busca esa regeneración, ese cambio de las áreas que se conservan. Esa neurogénesis, esa neuroplasticidad permite que el cuerpo, el cerebro recupere muchas de sus funciones, aún después de traumas y después de eventos que lo han lesionado. Y por supuesto, en el caso del neurofeedback, permiten mantener esos cambios que se han hecho de manera voluntaria en las cerebrales, por ejemplo. Siguiente, por favor. El electroencefalograma cuantitativo y el neurofeedback identifican el 90% de los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Así se amplía enormemente la oportunidad de identificar y tratar a personas que no han sido tratadas previamente, que están sufriendo consecuencias de una lesión traumática en la cabeza. Particularmente conozco muy de cerca un caso donde una persona que solía ser afable, que solía ser muy amable, muy querendona, después de que lo atropelló un carro, empezó con unos problemas de manejo del enojo, de memoria, agitación, unos comportamientos que a primera vista uno diría, uy, esta persona entró en una situación de esquizofrenia por los cambios que tiene tan repentinos, con una labilidad emocional impresionante. Y allí empieza uno a entender esa utilidad del neurofeedback, todo lo que pudiera hacer para restaurar la funcionalidad de una persona en estos casos. Adelante, por favor, otro. La retroalimentación, el biofeedback, es el precedente, es el antecesor del neurofeedback, es la versión más decantada, y permitió darle apoyo al neurofeedback, porque finalmente ese biofeedback, esa biorretroalimentación es un manejo del sistema nervioso periférico donde ciertos eventos que suelen manejarse de manera automática se vuelven conscientes y se pueden manejar. El neurofeedback hace algo similar, pero en el sistema nervioso central, en el funcionamiento neuronal. El biofeedback se describe como una técnica de control fisiológico que nos permite evidenciar, poner de presente algunos elementos del comportamiento corporal y cambiarlos de manera voluntaria, manejando así el sistema nervioso autónomo. Siguiente, por favor. Esto se ha logrado básicamente a partir de la aplicación de las técnicas de la suma de las actividades de la tecnología informática, electrónica, y es lo que ha permitido que el neurofeedback evolucione de una aplicación, de una curiosidad de laboratorio, a aplicaciones clínicas generalizadas como se ha logrado hoy día. Y por supuesto con la miniaturización, con lo que hemos visto que funciona en computadores, en teléfonos en general, pues igualmente se hace aplicable para los equipos de electrónica que pueden hoy ya perfectamente caber en una palma,
y son de mayor capacidad, de una velocidad impresionante de procesamiento, de una velocidad para hacer los gráficos que nos evidencian lo que estamos viendo y, por supuesto, le da una mayor para poder intervenir en el paciente. Siguiente. Habíamos dicho que el sensor lee esas millonésimas de voltios, esos microvoltios que produce el cerebro, que además son atenuados por el grosor del cuero cabelludo, del cráneo mismo, de la composición grasa de la piel, en fin. Pero sin embargo, el electroencefalograma amplifica 100.000 veces estos microvoltios y de esa manera permite leerlos y poderlos estudiar de acuerdo con esas normas que se buscan. Por supuesto, todo un proceso donde se filtran una serie de señales, donde está, por ejemplo, la electricidad estática, el hecho de que estemos sentados y que estemos parándonos, ese frotamiento de la tela contra el asiento produce electricidad estática, que la podemos evidenciar cuando de pronto tocamos algo metálico y sentimos el paso de la corriente, la chispa. La luz que utilizamos generalmente es una luz que funciona a 60 hercios, entonces está produciendo señales que irrumpen y se filtran también en esto que queremos ver. Y por supuesto las señales de radio, de teléfono, los celulares, el equipo mismo de la oficina. Todo esto se busca filtrarlo para poder hacer de utilidad el electroencefalograma en el neurofeedback. Se cambia esta corriente que es de tipo analógico en un principio para volverla digital, para poder que la pueda mirar el computador. Esto se llama muestreo, donde imagínense que se riega una gran cantidad de frijoles y seleccionamos de manera sistemática solo algunos con algunas ubicaciones específicas para, a partir de lo que encontramos en ellos, inferir qué es lo que está sucediendo con la mayoría. Así se hace con las señales, se muestrean, se recogen a unas velocidades determinadas y ese muestreo permite hacer las tipificaciones que estamos buscando para encontrar la información que buscamos en el electroencefalograma. Siguiente, por favor. Impactos son esas señales parásitas externas al electroencefalograma que, como mencionábamos, pueden lo más típico, pues, el de la iluminación o los equipos de oficina, pero también cuando el paciente aprieta los músculos, cuando el paciente mueve los ojos, o el hecho de que la conexión del sensor no sea lo suficientemente bien ubicada. Igualmente, cuando el paciente tiene joyas, cuando tiene un teléfono celular cerca, cuando ese teléfono recibe alguna señal porque le llegó un mensaje, un correo, esto puede perfectamente alterar la sesión de neurofeedback. Los amplificadores actuales recogen esas señales, las limpian, les quitan todas estas señales parásitas y permiten de esa manera ser utilizados para el proceso de biofeedback, para ayudar a manejar el dolor, las cefaleas, problemas de circulación sanguínea, la reactividad emocional, en fin, todo lo que se quiere hacer con el neurofeedback. Los amplificadores vienen con un software de apoyo que permite hacer ya varias cosas, como por ejemplo tener varias pantallas, donde en una pantalla estoy leyendo la información que me provee proveniente de su electroencefalograma, y en la otra voy mirando protocolos, voy mirando elementos que me permiten hacer el manejo del paciente, incluso los protocolos que yo quiero para hacer el manejo específico. Siguiente, por favor. Saltemos, por favor, a la 40. Hay unas observaciones bien interesantes de estos investigadores que ya hemos mencionado, Thompson y Thompson, que vieron que la frecuencia dominante del electroencefalograma va cambiando con la edad.
En los adultos con ojos cerrados está el ritmo alfa entre 9 y 10 hercios, con alfa a 11 hercios que se encuentran las personas de mayor inteligencia. El delta es dominante en la región frontal y central de los niños de 3 a 5 años, pero a medida que estos niños crecen, el alfa bajo aumenta gradualmente y se acerca a los 10 hercios. A mayor edad, el alfa comienza a declinar y un signo de muerte inminente es cuando las ondas alfa ya no se producen. Siguiente, por favor. Perdón, un segundo. Muy bien. Las ondas cerebrales primarias que han sido estudiadas por todos estos autores que hemos mencionado, Swingle, Demos, Thompson y Thompson, se pueden tipificar en algunos grupos de las que vamos a mencionar según el libro sus características primordiales. Siguiente, por favor. Estas ondas varían en sus descripciones ligeramente dependiendo del autor, como evidencia el primer párrafo de la presentación. Se dice, por ejemplo, según Swingle, que las ondas delta van de 0.5 a 2 hercios. Un hercio, les recuerdo, es un ciclo por segundo. Según Demos, las ondas delta van de 1 a 4 hercios o de 1 a 3.5, y según Thompson y Thompson van de 0.5 a 3 hercios. Estas ondas delta están relacionadas con una actividad cerebral como la que se da, por ejemplo, en la ensoñación, en ese momento donde no estamos dormidos, pero no estamos soñando, pero estamos durmiendo. Pero sí se dan estas ondas delta en estado de vigilia. Aquí ya viene como empieza a reconocerse la alteración y cómo se puede mirar. Reflejan una ineficiencia generalizada cerebral, un umbral de dolor bajo, pero son predominantes en lactantes. Cuando hay estudiantes que tienen dificultades para resolver problemas, se les encuentra un delta arrítmico, que no tiene el ritmo que habitualmente se buscaría. Hay autores como Kershaw y Waite que sugieren que estas ondas están relacionadas con la función hipotalámica y la liberación de la hormona de crecimiento que se necesita para la curación y la regeneración. Quiero comentarles además que de pronto, es una especulación mía, pudiera reforzarse esta acción en estos pacientes que de alguna manera se le está manejando con este propósito, el consumo habitual dentro de su alimentación de germinados. Los germinados contienen giberelinas que se asimilan mucho a la hormona de crecimiento humano, entonces ayudan mucho para los procesos de curación y regeneración. Las ondas delta frontales están relacionadas, altas, están relacionadas con dolor crónico, como el que se da en la fibromialgia, la enfermedad de Lyme, y el delta central alto está relacionado con problemas de atención y aprendizaje. Cuando hay lesiones cerebrales traumáticas, pueden presentarse ondas delta en cualquier lugar del cerebro. Las ondas teta están, según Swingle, entre 3 y 7 hercios. Según Demos, están entre 4... gracias, David. Están entre 4.7 o 4.7 y 4 y 7.5 hercios o de 4 a 8 hercios. Según Thompson y Thompson, están entre 3 y 7 hercios o entre 4 y 7 hercios o entre 4 y 8 hercios. Las que están en el extremo superior están relacionadas con una actividad reducida. Estamos hablando de cuando la gente está echando globos, cuando la gente está en sueño, cuando no está concentrada la atención en algún evento específico, cuando no hay un pensamiento enfocado en algo, en estados hipnóticos y en meditación. Mientras que en el extremo inferior estas ondas teta representan depresión, ansiedad, somnolencia y se relacionan con una capacidad de la mente para calmarse
pero las pequeñas cantidades o amplitudes de teta en la parte posterior de la cabeza o el lóbulo occipital están relacionados con trastornos de sueño, con una tolerancia reducida al estrés, la predisposición a adicciones o la incapacidad de las personas para apagarse, aquellos que siguen rumiando y rumiando y rumiando todos los problemas que se le presentaron en el día o cree que se le van a presentar al día siguiente en su trabajo o en su actividad. Y por supuesto, lo relacionado con la ansiedad. Las ondas alfa, el siguiente por favor. Las ondas alfa están relacionadas con la eficiencia cognitiva y el rendimiento intelectual, en el caso de las alfa pico. La velocidad de cambio de la onda alfa está relacionada, disminuye a medida que envejecemos y se disminuye la actividad mental como tal. Como dijimos, las ondas alfa en la medida que van desapareciendo están relacionadas con muerte inminente. En el caso de una onda alfa lenta, está relacionada con lentitud cognitiva y problemas de memoria. Los medicamentos que suelen utilizarse para personas de edad avanzada pueden alterar, gracias David, se me olvida decirte gracias, pueden alterar la eficiencia de las ondas alfa, pero con el entrenamiento adecuado puede lograrse que se restauren. Eso sí, hay que hacer entrenamiento con regularidad. La frecuencia alfa máxima superior a los 10 hercios está relacionada, como se mencionó anteriormente, con un rendimiento intelectual mayor, y la onda alfa más baja, inferior a los 10 hercios, con un rendimiento intelectual más bajo. Pero de nuevo viene el neurofeedback a ayudar en el proceso y permite restaurar lo que se está perdiendo con esas ondas alfa. Siguiente, por favor. El ritmo sensoriomotor, que está ubicado entre los 13 y 15 hercios según Swingle, entre los 12 a 15 hercios o 12 a 16 según Demos, o entre los 13 y 15 hercios según Thompson y Thompson, es un silencio fisiológico, una quietud donde hay una reducción del tono muscular y la persona está en un estado como mirando para adentro. No se consideran relacionadas con las bandas tradicionales del electroencefalograma, pero se consideran para evaluar, por ejemplo, cefaleas, dolores crónicos, tensión muscular corporal, alteraciones del movimiento, tics, temblores, trastornos convulsivos y también el caso de ausencias, desmayos, en fin. El entrenamiento de neurofeedback de estas ondas sensoriomotoras se ha encontrado especialmente útil cuando hay pacientes que reaccionan de manera muy pobre a los medicamentos anticonvulsivantes. Siguiente, por favor. Las ondas beta, cuando tiene picos marcados en el rango beta de ese electroencefalograma, es una señal de que hay ansiedad. Si es demasiado alto durante mucho tiempo, se produce fatiga crónica, hay una gran volatilidad, una labilidad emocional, una alteración, cambios muy rápidos en los estados emocionales. La beta baja en comparación con las ondas teta en la parte central del cerebro están asociadas a la hiperactividad. Y la medicación estimulante que se utiliza a veces con estos pacientes ayuda un poco, pero es de manera muy temporal, pero el entrenamiento de neurofeedback puede reactivar este área y de esa manera ir eliminando poco a poco la medicación. Siguiente, por favor. Siguiente. Las ondas beta, que dijimos están ubicadas entre 19 y 21 o 20 y 23 hercios, están muy relacionadas con ansiedad, con pensamientos obsesivos, con pasividad, y las elevaciones de estas ondas de 24 a 36 hercios están relacionadas con esa actividad vigilante, de preocupación,
de sentirse estresado constantemente, de estar dándole vueltas a los pensamientos. Las elevaciones hacia los años 20 años de edad pueden estar relacionadas con consumo, con abuso de alcohol, con algunas drogas psicotrópicas. Siguiente, por favor. Las ondas beta son ondas que cuando se vuelven excesivas pueden causar sintomatología también como ansiedad, estrés, irritabilidad, pensamientos negativos, pero si están muy bajas, están asociadas a estados de depresión, trastornos del sueño, de insomnio o déficit de atención e hiperactividad. El neurofeedback ayuda, se especifica, que ayuda mucho para manejar todos estos problemas relacionados con las ondas beta. Las ondas, siguiente por favor. Las ondas gamma, que según Swingle están alrededor de los 40 hercios, Demos también afirma lo mismo, y Thompson y Thompson dicen que están entre los 28 y 42 hercios, están relacionadas con el enfoque agudo cuando la atención está centrada en algo específico, la comprensión del lenguaje, la retención de memoria y el aprendizaje. Cuando se utilizan con otros tipos de entrenamiento en estas actividades de neurofeedback, puede llevar a cambios neurológicos. También se utilizan para aumentar el rendimiento máximo. He visto, creo, algunas aplicaciones, por ejemplo, en los gimnasios para lograr una actividad optimizada en algunos atletas. Siguiente, por favor. Hay anchos de banda donde la actividad, donde se denominan actividad eléctrica ambiental, que están entre los 50 o 60 hercios, o que también está como la interferencia electromagnética, la medición de esas corrientes que se generan en los músculos, y estos principios de entrenamiento deben incluir la medición primera instancia a través de un solo canal para ubicar problemas neurológicos focales. Puede haber también ubicación de sensores en 2 canales para problemas de coherencia o comunicación, y el establecimiento de recompensas permite ayudar en este entrenamiento. Este monitoreo y control de fuentes de actividad eléctrica, que tiene que ver con la actividad inherente del cerebro, que se funden con ella y confunden las mediciones, es importante tenerlo muy en cuenta para el entrenamiento del neurofeedback. Siguiente, por favor. Se hace énfasis en que el entrenamiento del neurofeedback requiere tener conocimientos no solamente en el campo específico, hay que conocer la neuroanatomía, tenerla muy clara, tener una clara visión de lo que son las alteraciones de la salud mental y los trastornos del electroencefalograma, conocer por supuesto los protocolos de neurofeedback y estar muy claro en la ubicación de los sensores y los procedimientos para el entrenamiento. Siguiente, por favor. La colocación de sensores tiene protocolos específicos que ya lo hemos definido. Este fue un ejemplo que encontré del protocolo del Sistema Internacional 1020, y se busca que esas ubicaciones permitan leer las áreas específicas del cerebro según los distintos fines para desarrollar, establecer los protocolos de entrenamiento que se requieren y buscar la forma igualmente de crear inhibidores para estimular o para inhibir la generación de algunas ondas. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como conclusiones generales, el libro nos dice en este capítulo que el entrenamiento comienza con la evaluación, obviamente exhaustiva, de toda esa actividad cerebral para enfocarse en lo que preocupa al paciente.
hacer el electroencefalograma cuantitativo para comparar el funcionamiento con las bases de datos respectivas, hacer esas mediciones que pueden ser muy simples o pueden ser muy complicadas, y los neuroterapeutas definirán la valoración, si puede hacerse en un solo sitio en la cabeza o hacer las matrices respectivas de valoraciones para lograr ubicar lo que se requiere para el tratamiento. Los pacientes más compleja, generadas con causas orgánicas, por ejemplo, lesiones traumáticas, se pueden ayudar con el electroencefalograma cuantitativo de 19 canales, que por supuesto necesita la experiencia y la experticia necesaria para poder hacer el manejo. Muchísimas gracias por la paciencia y espero que esto haya sido de utilidad para alguno. Para mí fue muy útil el hacer este paso por este capítulo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias de verdad. Quedó muy bonita, con razón tan pesada. Me gustó mucho en lo personal la presentación porque pusiste como todos los autores de todos los tipos de frecuencia, hablaste como de principio a fin de toda la base también que tiene detrás a nivel teórico. Entonces, en lo personal te doy las gracias, estuvo muy completa, el objetivo es también montarlo al grupo de estudio. Pero de verdad que pues, da mucha claridad, nos permite recordarnos esta presentación sobre todo, me parece muy útil ahora a la hora de estudiar neurofeedback, porque hay unos autores que hablan de unas bandas de frecuencias y otros de otras, entonces no cambian mucho, pero hay veces puede llegar a confundir. Sí, eso es cierto. Todo este repaso que hiciste me pareció genial. El tema de la cúrcuma, el tema de los germinados que hemos venido hablando mucho, de cómo la alimentación Sí. influye en esto, también me parece vital. No sé si alguien quiera tener acceso al micrófono. Nuevamente te doy las gracias, doctor. Gracias por el esfuerzo, No, gracias con por la muchísimo presentación, te gusto. quedó genial. Muchas gracias, Listo, muy doctor. amables. Listo. Bueno, la presentación súper clara y de gran utilidad. Mil gracias. Listo. ¿Alguien? Claro, vieron que las grabaciones las estoy poniendo en YouTube. Las grabaciones vienen de YouTube para grupos cerrados, no son abiertas, entonces solamente les va a abrir el link a ustedes, a los que están dentro del grupo de estudio, de estas grabaciones por si quieren repasar. Ahorita voy a tratar de enviar la presentación también del doctor por el grupo de estudio. A ver si a mí sí me deja pues como enviarla. No sé si alguien quiere aportar, si alguien nos quiere decir algo. Les agradezco de verdad que se quedaron. Hoy ha sido el día que más personas han estado en el grupo de estudio. Por lo general son 14, 15. Hoy se conectaron 22 personas al grupo de estudio. Eso quiere decir bueno, que queremos aprender, ¿sí? Porque el horario es difícil. Hoy nos extendimos un poco más, pues también por las dificultades técnicas, pero creía necesario que no era momento como de parar como para darle continuidad. Dentro de 8 días tenemos la presentación de la doctora Claudia, neuropsicóloga. Entonces, bueno, no sé si alguien me quiere hablar, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere aportar, aporten por favor. Cuando sale de entrenamiento más seguido en el año 3 y 4, ¿cuántas sesiones estaríamos hablando? Mónica, pero no entiendo tu pregunta. Cuando se habla de un entrenamiento más seguido, si quieres te doy acceso al micrófono porque no entendí tu pregunta. Cuando se habla de entrenamiento más seguido, en niños de 3 o 4 años, ¿de cuántas sesiones estaríamos hablando? Pues sí, 20 otorgo acceso. Ay, madre.
Listo, ahí te acabo de dar acceso. A vos, Franklin, qué bueno que estás acá conectado y qué bueno que estamos de varias partes de Sudamérica y de Centroamérica. Aquí está también el doctor Edwin de Honduras, que tiene su centro y le quedó demasiado espectacular. Entonces, bueno. Qué bueno, doctor. Me alegra demasiado ese comentario. Bueno, Mónica, ya te acabo de enviar, de otorgar acceso. Si quieren me escribes ahí. Por el chat para resolver la duda que tenías con respecto a lo que preguntaste. Igual no. Hola David, ¿me escuchas? Sí, te escucho, perfecto. Hola Moni. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Me alegra. David, mi pregunta es que el doctor dice que para que haya un mejor, como mejores resultados, feedback, para que haya un proceso como de mejor plasticidad, es sí. por lo menos unos 3 o 4 entrenamientos, ¿sí? Mi pregunta es, ¿esos entrenamientos hablaríamos de cuántas sesiones por entrenamiento? ¿O solamente son 3, 4 sesiones en el año y nada más? No, me imagino que el doctor no nos hablaba por semana, ¿sí? Me imagino, porque es que debe ser de 3 a 4 sesiones por semana. Cuando decías esto, en el año, 3 a 4 sesiones, ¿estaríamos hablando en el año? No. Él decía que 3 a 4 veces de entrenamiento en el año, pero entonces mi pregunta es, 3 a 4 veces, ¿cuántas sesiones por esos periodos del año? Por decir algo, que en enero me voy a hacer un evento, ¿cuántas sesiones haría en enero? Después, posterior en mayo, me haría otro entrenamiento, ¿cuántas sesiones haría en mayo? Mira, ok, de lo que nos habla, pues, o lo que yo he estado viendo en documentación de neurofeedback, es que siempre los bloques de entrenamiento deben ser mínimos de 20 sesiones, ¿sí? Okay, sí. Porque hay una fase de aprendizaje y hay una fase de automatización. Si no se logra la fase de automatización, la fase de aprendizaje se queda corta y vuelve la actividad eléctrica al estado anterior. Entonces, eso es lo que hay que evitar al máximo. Entonces, son siempre bloques de 20 sesiones. ¿Por qué? Es como cuando uno, no sé, está aprendiendo inglés. Uno aprende inglés y en principio está traduciendo. Si estudias y sigues con este tema, pues la persona ya empieza a pensar en inglés. Sí, claro. Ya no hace el esfuerzo de traducir. O manejar un carro. Cuando uno maneja, pues a veces está aprendiendo, piensas, o ya después se te vuelve automático y ya sin ni siquiera hacer un proceso sináptico de pensamiento, sabes en qué cambio estás sin verbalizarlo mentalmente. Sí, perfecto. Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Son mínimos. Lo puede hacer en un mes, pero 20 sesiones que se genere. Y los lapsos, por ejemplo, hay veces que vienen aquí a mi centro gente de otros países porque sale más económico. Los lapsos de entrenamiento deben ser de mínimo de 6 a 8 horas. O sea, si la persona hizo un entrenamiento a las 8 de la mañana, puede llegar a hacer otro entrenamiento más o menos a las 4 o 5 de la tarde. Perfecto. Ahí no hay ninguna interferencia, pues en las 2 sesiones, para nada. No hay ninguna interferencia en las 2 sesiones. Okay. Lo que pasa es que también después de un entrenamiento la actividad eléctrica cambia y es como si uno tuviera, no sé, maleza o una cosa que no te permite ver. Cuando uno empieza a armonizar la actividad eléctrica es como abrir eso y empiezas a ver otras cosas a trabajar. Realmente el trabajo no tiene fin, pero el objetivo no es darle la sensación al paciente de que no tiene fin. Obviamente, y veámoslos en términos prácticos de musculación. Una persona en el gimnasio puede mejorar sus músculos toda la vida, ¿sí? Y en lo que sea, mejorar el idioma toda la vida, mejorar la música toda la vida. El cerebro sí que tiene esa facultad. Entonces también mi objetivo dentro del proceso terapéutico es hacerle dar al consultante que la terapia tiene fin. Eso me parece muy importante, ¿sí? Sí. Y tiene un propósito.
y un propósito que gracias a la neurotecnología lo podemos cuantificar, ¿sí? Vale. Y el tema de la alimentación me parece que es muy importante, Moni, que lo empiecen a implementar o a tener más en la conciencia. Relevante para estos pacientes. Vale, David, muchísimas gracias. Listo, Moni. A ti, gracias por estar acá. No, a ti, gracias. Listo, considero que cuando se observa la fase de automatización se da la automodulación. A ver, tienes toda la razón, Nuri. Y el nivel de dificultad se ha superado. Cuando se empieza a superar el nivel de dificultad y se empiezan a ver avances. Eso no quiere decir que ya esté en automatización, Nuri, pero ya está próximo a entrar en fase de automatización, que hay que garantizarla. Y Pauli, bienvenida al grupo de estudio. Cuando empecé este grupo de estudio estaba solamente en el grupo de estudio Paulina Cabezas, que era una persona, ya hay 54 personas en el grupo de estudio, entonces, bueno, qué felicidad que hay tantas personas que quieren aprender de este tema. El objetivo es generar mucha información. Lo del libro que me preguntabas, Leonardo, lo voy a volver a ingresar al grupo porque hubo varias personas que quisieron ingresar esta semanita. Dentro del grupo hay políticas, hay personas que he sido muy bien con ellas, pero sin responder. Bueno. Las políticas es, bueno, compartir dentro del grupo de estudio todo lo relevante a neurotecnologías, a neuropsicología y a todo lo que nos aporte con la parte psicológica, ¿sí? O sea, aquí no, en el grupo no se va a compartir ni carros, ni ventas, nada de eso por el estilo. Es un grupo completa y totalmente académico. Trato de hacer barrio de las personas que definitivamente no interactúan en el grupo para que estén siempre los que se quieran mantener. Después de 4 o 5 sesiones que una persona no aparece en el grupo, por lo general hacemos un barredito para que si quiere volver a estar, pues me vuelve y me inscribe, pero la idea es generar como mucha determinación con este grupo de estudio. Y me hicieron una pregunta por acá. Genial, si los resultados son tan maravillosos, me imagino que la combinación con nutrición específica enfocada, por ejemplo, con neurotransmisores específicos, ya hay estudios sobre este tipo de combinación. Ejemplo, parálisis por alteración de un par. Esa parte no la entendí. Si una persona sufre de parálisis combinada con alimentación, sí. Lo que pasa, Jorge, es que en capítulos anteriores vimos mucho el tema de la alimentación con respecto al entrenamiento de neurofeedback. Entonces, yo hablo del gluten, por ejemplo, la implementación de la cúrcuma. El doctor Giovanni nos estuvo hablando, por ejemplo, del omega 3 y 6, como, no sé si me equivoco, como el omega 3 se come al 6 o viceversa. Para que, no sé si estoy cometiendo ahí un error, pero hemos estado muy enfocados también de todo esto. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ya damos también por finalizado este grupo de estudio del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, inquietud, me lo hacen saber. Y muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Y nos vemos el próximo jueves.